SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el Gobierno aprueba la jornada laboral de 37 horas y media a la semana, media hora menos al día. He de decirles que el Gobierno de España ha hecho sus tareas. Hoy hemos aprobado definitivamente una norma que cambia la vida de la gente. Hoy el Gobierno de España se dirige a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras asalariados que van a ver mejorada su vida. El Gobierno de España hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos cumplido. Es el anuncio de la ministra de Trabajo. La jornada laboral de 37 horas y media semanales ya es orden del Gobierno, anunciada y apuntada con mucha letra pequeña y con muchas dudas de futuro, porque el Ejecutivo que aprueba hoy no tiene garantizado el apoyo en el Congreso mañana, pero anunciado así. He de decirles que hoy es un día de máxima importancia para nuestro país. Y hoy esta norma, que se conoce como la norma de la reducción de la jornada laboral, avanza en una España que va a ser mejor. Y hacemos algo que es mucho más importante, ayudar a que la gente sea un poco más feliz. El Ejecutivo reduce la jornada laboral, algo que no ha cambiado desde 1983, con un argumento, y es que la productividad sí ha mejorado desde el 83, pero no ha beneficiado a los trabajadores, que siguen trabajando el mismo número de horas, 40 horas semanales. Y con esa firma en el Consejo de Ministros, a partir de aquí, Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Se abre una norma que va a tener mucha letra pequeña, no solo en el Congreso, sino también en su aplicación, porque el Ejecutivo se abre a dilatar ese proceso de aplicación, ¿no? Sí, se habla ya de excepciones que tendrían una única finalidad, la de conquistar a los grupos parlamentarios, porque ahora mismo la medida no tiene los apoyos suficientes en el Congreso para salir adelante. Por eso, Yolanda Díaz ha dejado claro esta mañana que el margen de negociación es absoluto, y esto implicaría, como decías, incluso un retraso en la entrada en vigor de la medida, que debería estar implantada en todas las empresas el 31 de diciembre de este año. Así lo recoge el acuerdo de Gobierno y ese es el compromiso con los sindicatos. Pero hoy insistía Díaz en que solo hay una línea roja. Nuestra línea roja es que queremos bajar la jornada laboral a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. El resto, todo el margen de negociación es absolutamente posible. En la negociación con la patronal y los sindicatos, vamos a recordar que duró casi un año, el Gobierno puso encima de la mesa un plan de acompañamiento a la pequeña empresa, es decir, para aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, con bonificaciones en las cotizaciones empresariales que se incrementarían si esa contratación se realizase a mujeres o a jóvenes menores de 30 años. La condición era que la patronal se sumase al acuerdo. No fue así y ahora el Gobierno utilizará ese plan en la negociación parlamentaria. Lo que tenemos hoy es algo que, en principio, se va a traducir en media hora de trabajo menos al día. En lugar de 8 horas al día, 7 horas y media. Pero que tiene enfrente a un Congreso en el que Junts amenaza con votar que no, en el que el PP y Vox amenazan con votar que no y en el que puede haber mayoría suficiente para que esto se quede en un no y un empresariado que confía exactamente en eso, en ese no del Congreso. Pues me parece estupendo. Yo no puedo negarle al Gobierno, en este caso a la ministra, no le puedo negar. Este es Antonio Garamendi, la COE. Las normas, si el Parlamento se lo aprueba, también lo digo, si el Parlamento se lo aprueba, no sé qué es lo que va a hacer el Gobierno, tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero si lo hace de esa manera, no creo que lo vaya a hacer bien. El Ejecutivo está intentando empujar una medida económica. Aquí está pesando mucho la política, tanto que hoy la vicepresidenta señalaba directamente al Congreso. La pregunta es sencilla. ¿Va a maniobrar el señor Feijóo para tumbar la reducción de la jornada laboral? ¿Va a hacer lo que hizo con la reforma laboral? ¿Quiere dañar a su país? Y los sindicatos han apretado exactamente igual al Congreso. Unai Sordo, Pepe Álvarez.
Instamos a los grupos políticos a que no cometan el fraude de ley que supondría no tomar en consideración el acuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales y el gobierno. Sería absolutamente impresentable, sería un timo a la democracia. Con un marcaje decían que si en el Congreso de los Diputados hacen un timo a la democracia, vamos a perseguirles democráticamente todos los días del año. Así que lo que tenemos hoy es algo que, en términos económicos, está servido ya, media hora menos de trabajo, pero en términos políticos todavía está por despejar, y que en términos históricos va a cambiar algo que no cambia desde el 29 de junio de 1983, porque en aquella fecha se fijó la jornada laboral máxima. En 40 horas semanales gobernaba entonces Felipe González. A veces recibo muchas sugerencias y algunas debo decirles que me emocionan. Un grupo de trabajadores me escribió el otro día diciéndome... 40 años después de aquella declaración, de luchar contra el desempleo. Claro, cuando uno recibe iniciativas como esa, y yo he recibido muchas de distintos signos... 40 años más tarde, la jornada laboral sigue siendo la misma y ha habido mucha inversión en productividad y mucha inversión en maquinaria. Y es verdad que esa productividad se estancó en el año 2012. Pero desde 1983 hasta hoy, los trabajadores no han recibido en forma de menor jornada ninguno de los beneficios de ese aumento de la productividad. Así que lo que se reclama ahora es esto, que 40 años más tarde mengüen las jornadas. En Europa estamos viviendo dos tipos de países y en España estamos viviendo dos tipos de trabajadores. Así que lo que se intenta es, con esta medida, aunarlo todo. En Europa lo que tenemos son países como Grecia, Serbia, Portugal, Rumanía y España, que están en 40 horas semanales o más, frente a países como Italia, Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, que están en 35 o menos. Colocarnos en 37 horas y media nos dejaría entre esos dos terrenos, entre los países como Grecia y los países como Países Bajos. 37 horas y media, ni en uno ni en otro barco. Y en España lo que tenemos son dos tipos de trabajadores y esta legislación lo que pretende es uniformizarlo todo, porque tenemos un montón de trabajadores afortunados, los que trabajan en grandes empresas. Hola, soy Andrea y trabajo en Iberdrola. Hoy me vais a acompañar para ver cómo es mi día. Voy andando a la oficina porque vivo muy cerquita. Lo mejor de trabajar de Telefónica es el ambiente de trabajo. Existe mucha flexibilidad, puedes organizar tu tiempo como mejor lo prefieras. Hay 1,6 millones de trabajadores del sector privado que ya tienen esto, 37 horas y media semanales. Son 1 de cada 7 asalariados en el sector privado. Y no solamente de trabajar para Indra, sino también de formar parte de ese proceso de transformación cultural en el que... Y eso significa que el 90% de las personas que trabajan, por ejemplo, en actividades financieras tienen 37 horas y media. El 61% de los que trabajan en educación privada tienen 37 horas y media. El 52% en actividades artísticas tienen testimonios y voces como estas. Flexibilidad, puedes organizar tu tiempo como mejor lo prefieras. Para nosotros en BVA, pues ahora mismo tenemos la flexibilidad y además hay 3 millones de funcionarios y empleados que también tienen esta voz, la de trabajar en administraciones públicas y trabajar con 37 horas y media semanales. Sin embargo, al otro lado están los trabajadores desgraciados. Si los unos son afortunados, los otros 12 millones y medio son los que trabajan 40 horas semanales o más. Y en la calle suenan muy distinto. Se ha aprobado, tendremos norma de 37 horas y media. Mientras tanto hay que pelearla y se pelea en las calles. Como más horas trabajes tampoco significa que rindas más. A veces con menos horas haces mucho más. Sí, me parece bien. Todo lo que sea reducir... No creo que seamos el primer y país. Y la realidad de todos esos trabajadores es no solamente 40 horas, sino mucho trabajo impagado. El 47% de los trabajadores tienen horas extras. Cada trabajador hace 6,3 horas extras a la semana que no cobra. Es decir, trabaja gratis, por lo que debería recibir 141 euros semanales o 7.300 euros extra al año. Sí, no es una errata. 7.370 euros al año es lo que debería engordar la nómina. Así que, ¿qué tenemos aquí? Hoy el Ejecutivo dice hay que uniformizar los dos bloques, las dos Europas y los dos españoles, los que tienen fortuna o
o desgracia, decía Yolanda Díaz. Esta norma afecta, como les dije, a 12,5 millones de personas trabajadoras, 10,5 millones lo son a tiempo completo y 2,050,000 personas lo son a tiempo parcial. Pero es que además afecta a un global de 6,8 millones de hombres trabajadores y de 5,7 millones de mujeres trabajadoras. De los 10,5 millones de trabajadores a tiempo completo, la afectación de la reducción de la jornada lo haría en un total del 60,5% relativo a los hombres. Pero fíjense la importancia del tiempo parcial. El 75% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Y va directamente. Esto es lo que tenemos hoy. Y hoy lo que se intenta es uniformizar el mapa geográfico y el mapa humano. Esto es lo que esta mañana se ha aprobado en Consejo de Ministros. Y a partir de aquí, el debate de si esto se puede hacer y si esto se lo pueden permitir las empresas, porque el argumento de la productividad se juega a los dos lados. Del lado de quienes dicen sí, esto se puede hacer, los trabajadores dicen básicamente que los programas piloto reconocen que ha habido ya aumentos de productividad cuando se reducía la jornada laboral. Es más, que cuando se reduce la jornada laboral se reduce también el absentismo. Ese es el argumento que hoy jugaba el Partido Socialista. Pachi López. Empezando a hablar y empezando a hacer entender a todo el mundo que tenga un mínimo de sensibilidad social, que la reducción de la semana laboral es algo que beneficia a los trabajadores y trabajadoras y que en absoluto perjudica ni la competitividad ni la productividad de las empresas y de las industrias de este país, como está demostrado en algunas experiencias que ya se tienen sobre esta cuestión. Al otro lado, en esta batalla de la productividad, BBVA Research, por ejemplo, dice que para recortar las horas trabajadas tendría primero que aumentarse más la productividad y luego, después, recortar, que no se puede hacer al revés, que para que España pudiera recortar la jornada laboral, la productividad de España debería aumentar mucho, ponerse al nivel europeo y luego podrían recortarse las jornadas laborales en un 12%. Sin esas medidas, dice BBVA Research, se va a restar 6 décimas al crecimiento medio del PIB durante los próximos 2 años y se va a aumentar el paro 8 décimas. Este es el argumento de la patronal. Hoy, Gerardo Cuerva. ¿Cómo se toman medidas en este país que simplemente son titulares de periódico, pero que no se sabe ni se tiene en cuenta ni se ha estudiado cuáles son los posibles efectos? Que este gobierno está tomando decisiones que van al trantrán, que van en función del siguiente titular, pero nadie toma las medidas sabiendo cuáles son las consecuencias. La medida, Estefanía, se acompaña además de algo más. Se acompaña del derecho a la desconexión digital. No solamente hoy se aprueba esta reducción de media hora en la jornada diaria, sino que además tu jefe no te puede escribir, no te puede llamar, no te puede mandar WhatsApps cuando tu jornada ha terminado. El texto también recoge la desconexión digital como un derecho irrenunciable. Así lo dice el texto, derecho irrenunciable. Esto se concreta en que tu jefe no podrá contactar contigo, con ninguno de sus empleados, una vez que estos hayan finalizado su jornada laboral, a no ser que exista un riesgo grave para ellos. Por ejemplo, condiciones meteorológicas adversas por las que haya que suspender la jornada de trabajo del día siguiente. Entonces, sí está permitido mantener ese contacto con los trabajadores. Javier, para las empresas incumplidoras, cuidado, porque a partir de ahora las multas van a ser por empleado, es decir, por cada persona trabajadora afectada. Mariluz Vega, exfuncionaria de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, experta en legislación laboral. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Empecemos primero con esto. ¿Esto se puede hacer o esto las empresas no se lo pueden permitir? ¿Esto se puede o no? Pues mira, los estudios que constan, y al menos en España me estoy refiriendo, demuestran que en general es muy posible siempre que se mantenga un grado de flexibilidad que se prevé, al menos, por lo que yo tengo entendido, en las propuestas que está manejando el gobierno. Además, a nivel europeo existen varios países, Islandia, Bélgica, que ya han hecho este tipo de reducciones sin ningún tipo de impacto negativo, sino al revés, un impacto muy positivo.
Las empresas están diciendo esto puede ser la norma general, pero COE dice hay sectores que no lo van a poder cumplir. Está señalando a uno fundamentalmente, que es hostelería, y a un segundo, que es agricultura. En hostelería, en agricultura, ¿rige lo mismo? ¿Se puede hacer? ¿Es cuestión de voluntad? Sí, yo creo que se puede hacer. Hay que tomar en cuenta que las medidas que se proponen permiten eso, una serie de reglas de flexibilidad que permiten adaptarlo a las necesidades del sector, como ya han existido antes. Es decir, la agricultura tiene unos horarios muy particulares y utilizamos sistemas como las bolsas de trabajo, que son esa posibilidad de acumular horas y trabajar más horas en el día, con descansos proporcionados. No veo la dificultad desde un punto de vista teórico, práctico, un poco abstracto, pero vamos, no veo la dificultad porque ya se está obrando. Tanto la hostelería como la agricultura acumulan horarios más largos para compensarlos posteriormente. El argumento en el otro lado es de costes, es decir, oiga, es que esto me va a costar más por trabajador y no me lo puedo permitir porque mis márgenes menguan o incluso no tengo ningún beneficio. Bueno, existen estudios, yo no soy economista, soy jurista, por lo tanto el tema no lo conozco con todo el detalle, pero sí tengo en mis manos y manejo determinados estudios hechos por diversas universidades y por diversos consultores económicos que establecen que no existe ningún riesgo particular, siempre, como digo, que se respeten determinadas reglas de flexibilidad, que exista una posibilidad de negociar y que esto no va a afectar en ningún caso de manera negativa. Puede ser que al principio pueda haber un pequeño efecto, rebote negativo, pero que se va a corregir con un muy pequeño uso de tiempo, o sea, con el paso del tiempo. Pero no se prevé que haya un costo muy superior. Todo este es el primer bloque de medidas que se aprueban hoy, 37 horas y media. Insisto, por ver está si esto ha sobrevivido al Consejo de Ministros, pero muere en el Congreso. Insisto, eso se verá. La segunda parte es la desconexión digital. Mariluz Vega, ¿cómo funciona esto? ¿Yo puedo decir, aunque sea un encargo urgente, no lo he visto, estaba fuera de mi horario de trabajo? Bueno, la verdad es que aquí hay una responsabilidad de las dos partes. Existe esa responsabilidad del empleador de garantizar no enviar mensajes, salvo que sean casos de urgente necesidad o que esté justificado según los criterios de la ley o de la negociación colectiva en el caso de que establezca algún tipo de matiz, pero también tenemos que establecer una cultura de los propios trabajadores de respetarlo, porque muchas de las veces somos responsables, los propios usuarios, trabajadores, de no garantizar esa desconexión. Es una cuestión de manejo, de cultura y de ir progresando. Es difícil llegar a este punto, pero bueno, cuando es realmente urgente te van a conectar, todos lo sabemos, cuando existen dificultades, o sea que se puede manejar, pero aquí hay responsabilidad mutua, a pesar de que el multado vaya a ser el empleador, pero el empleador también puede, en algún caso, trabajar en lo que es la formación de los trabajadores para evitar este tipo de, digámoslo así, de descontrol en la lectura y en la atención a los correos. Última clave es esa que está diciendo usted. Última clave son las sanciones. ¿Proporcionadas, efectivas? Sí, tienen que ser proporcionadas y efectivas. De todas las formas, las sanciones por trabajador es algo que la propia Ley de Infracciones y Sanciones, es decir, ha venido manejando desde hace muchísimos años en función de lo que se considera la gravedad del vamos a llamar delito, no, de la infracción, de la falta. No sería un delito, no siempre es un delito social. Por lo tanto, tienen que ser proporcionadas y bueno, también aquí tendremos que ver cuál es el juicio tanto de la Inspección de Trabajo como de los tribunales, que son los que establecen los criterios de graduación en función también de los elementos que da la ley. Pues Mariluz Vega, exfuncionaria de la OIT, experta en legislación laboral, un placer escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Hoy este es el debate, esta es la batalla e insisto, la siguiente es política. Pero hoy en la calle el debate está servido, trabajar media hora menos. No creo que seamos el primer país en probar esta medida y yo creo que va bien. Prefiero las 40. Al final creo que va a afectar el tema de la jubilación y tal. Pues mis 40, sí, no hago resecto. 9 a 5, antes de las 9 no, después de las 5 tampoco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.